Vamos a continuar con la siguiente presentación, que está vinculada con los análisis del comportamiento de variedades de soja en el NOA como resultado de los datos obtenidos en las macroparcelas que forman parte de esta red. Y además también vamos a tener algunas presentaciones sobre manejo agronómico del cultivo. Esto va a estar a cargo de Marcela Escobar y de José Sánchez. Buenos días, mi nombre es Marcela Escobar, soy becaria doctoral de CONICET de la sección Granos y vamos a comenzar a desarrollar el comportamiento varietal para la campaña actual. Las que se presentan en pantalla son las 33 variedades que formaron parte de las macroparcelas este año. El 39% de estas variedades poseen tecnología RR1 y el 61% tecnología IPRO. Son 4 los materiales que participan por primera vez en la red, señalados con color rojo, 2 RR y 2 BT. Como testigo de grupo corto se utilizó a Don Mario 60I62 IPRO y como testigo de grupo largo a ANS 7709 IPRO. Bien, son 16 las macroparcelas que se implantaron en esta campaña, sin embargo, por cuestiones de dispersión y obtención de los datos, en los análisis se incluyen las 12 que se presentan en el mapa. 6 correspondientes a la provincia de Salta, 3 a la provincia de Tucumán, 2 a la provincia de Santiago y 1 de Catamarca. A modo de introducción, vamos a explicar brevemente cómo se obtienen los datos que nos permiten hacer los distintos análisis que vamos a presentar. Una vez que se obtiene el peso de la parcela, se realiza una corrección por humedad y obtenemos el rendimiento corregido. Este a su vez se estandariza con el índice de normalización que se obtiene al dividir la semisuma de los testigos en el promedio de los testigos. De esta forma se obtiene el rendimiento normalizado, que es con el que vamos a trabajar, y se configura el ranking de posición de los materiales. Los que están señalados con verde son los materiales que pertenecen al Q3 o rendimientos superiores para esta localidad. Esto se realiza para todas las localidades y tanto para grupos cortos como para grupos largos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, presentamos solamente este a modo de introducción, ustedes tienen ya esta información disponible. Se presenta además alguna información adicional, como fecha de siembra, cosecha, cultivo antecesor y precipitaciones, para poder comprender mejor lo sucedido en cada localidad. Bien, con toda esta información que genera la red, abordamos diferentes estudios, uno de ellos, el que vamos a presentar ahora, el de rendimiento promedio por grupo de madurez de los cultivares. En la tabla se puede observar para cada localidad el rendimiento promedio de los diferentes grupos de madurez. Con amarillo se señala el grupo de madurez que obtuvo el mayor rendimiento para cada localidad y se le asigna el valor de 100%, quedando el resto de los valores de los grupos referidos a este. Con estos datos se realiza un análisis de la varianza para poder determinar cómo ha sido el comportamiento de los diferentes grupos de madurez y si es que existieron o no diferencias entre ellos. En el caso de las localidades del NOA, que son todas las que se componen, de todas las que se compone el análisis, se puede observar que el grupo 8 es el que logró los mayores rendimientos con 3.369 kilogramos por hectárea promedio. Sin embargo, no se observó diferencias significativas con el resto de los grupos. En el caso de Tucumán y zonas de influencia, que incluye las localidades de la provincia de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y una localidad de Salta, el grupo 6 fue el que consiguió los mejores resultados con 3.281 kilogramos por hectárea promedio. A modo de resumen de estos datos, se presenta el siguiente gráfico, donde puede observarse para las localidades del NOA con la barra verde, que el grupo 8 fue el destacado, seguido del 7, el 6 y luego el 5. En el caso de Tucumán y zonas de influencia, el grupo 6 fue el que obtuvo mejores resultados, luego el 7, el 5 y por último el grupo 8. Si analizamos el desempeño de cada grupo de madurez en las últimas 10 campañas, observamos en primera instancia que los rendimientos de esta campaña, representados con la barra verde, se encuentran similares a la media del periodo analizado y superiores. Como dijimos, en Tucumán y zonas de influencia, el grupo destacado fue el grupo 6. Sin embargo, la tendencia muestra que en 7 de estos 10 últimos años, el grupo 8 logró mayores rindes. En las localidades del NOA sucede algo similar, es decir, en 8 de las últimas 10 campañas, el grupo 8 es el destacado. Sin embargo, es importante mencionar que en las últimas 2 campañas, grupos más cortos, entendiendo como cortos a grupos 5 y 6, consiguieron mejores resultados, con valores bastante por encima de la media.
Ahora, otro análisis que se presenta es el de rendimientos normalizados superiores, o Q3, en el que se muestran los resultados de aquellas variedades que alcanzaron mayores rendimientos posicionándose en el cuartil superior. Lo que observamos en esta tabla son las variedades que se incluyeron en el análisis, el número total de localidades en que estas variedades han sido ensayadas, y en la última columna, la Q3, el número de localidades donde se han destacado. Es decir, para CZ6806 el porcentaje de frecuencia de aparición es del 60%. En segundo lugar está Don Mario 60I62 con el 50%, en tercer lugar Don Mario 66R69 con el 40%, luego CZ6505 con el 36% y Don Mario 63I64 con el 30%. Si comparamos el comportamiento de estos materiales con respecto a la campaña anterior, podemos observar que en general se incrementa la frecuencia de aparición, en el caso de Don Mario 60I62 se mantiene, y Don Mario 66R69, si bien participó el año pasado, este es el primer año en la que se incluyen los análisis. Ahora, si observamos lo sucedido en Tucumán y zonas de influencia, CZ6806 mantiene el primer lugar, incrementando un poco el porcentaje de aparición, en este caso con el 67%. En segundo lugar, sigue Don Mario 60I62 IPRO, compartiendo el puesto con CZ5907 IPRO, con el 43%. Luego, AK5825 IPRO y Don Mario 63I64 con el 33%. Si observamos ahora lo sucedido con los grupos largos en el NOA, podemos ver a Horus 74134 en primer lugar, este es el primer año que se evalúa este material, con el 60% de frecuencia de aparición, seguida de Don Mario 75I75 con el 50%, y Don Mario 67I70 con el 40%. Si observamos lo que sucedió en Tucumán y zonas de influencia, podemos ver nuevamente a Horus 74134 en primer lugar, en este caso destacándose en todas las localidades donde ha sido evaluada, seguida de Don Mario 75I75 con el 60% de frecuencia de aparición, y un grupo de materiales como Don Mario 67I70, Don Mario 8277, NS 8288 y Syngenta 7x1 con el 20%. Bien, por último voy a presentar este análisis, el de interacción genotipo-ambiente mediante ajuste lineal, que nos permite evaluar un set de materiales en un conjunto de localidades para determinar su comportamiento. A modo de resumen, en esta figura se presentan las variedades analizadas de esta campaña según el rendimiento promedio que han obtenido en las diferentes localidades, en el eje de las X, y ordenadas según la pendiente en el eje de las Y. Cada grupo de madurez tiene un marcador diferente para poder identificarlos fácilmente. Una línea vertical atraviesa el gráfico indicando el promedio general de las variedades y una línea horizontal indicando el valor 1 de pendiente. Como pueden observar, hay un rectángulo gris que indica una zona de transición, ya que muchas veces este comportamiento no es tan estricto el corte, pudiendo posicionarse en 1,05. De esta forma podemos determinar dos comportamientos de materiales. Materiales adaptables con pendientes mayores a 1, que tienen la capacidad de explorar mejores resultados a medida que mejora la oferta ambiental. Y materiales estables o con pendiente inferior a 1, que tienen capacidad de homeostasis, es decir, mantener su comportamiento en distintos ambientes. De esta forma quedarían definidos dos cuadrantes. El cuadrante superior derecho, en el que se ubican los materiales adaptables de alto potencial, y el cuadrante inferior derecho, donde se ubican los materiales estables de alto potencial. Si analizamos lo sucedido para materiales de grupo 5, podemos ver que la mayoría se comportó como estables, destacando a CZ5907. En el caso de materiales de grupo 6, nuevamente la mayoría tienen comportamiento estable. Dentro de este grupo se puede destacar a Syngenta 1561, CZ 6505 y Don Mario 60I62. Dentro de los materiales adaptables de este grupo de alto potencial se encuentra Don Mario 66R69 y CZ 6806. En el caso del grupo 7, los materiales destacados como adaptables son Don Mario 67 y 70, y dentro de los adaptables de alto potencial,
Don Mario 75 y 75 con muy buenos resultados, y Horus 74, 134. Por último, en los materiales de grupo 8 podemos observar en primera instancia que todos se comportaron como adaptables, con muy buenos rendimientos para AK7890, NS8018, Tucuy y CZ7905. Bien, a modo de cierre y como para destacar algunos aspectos interesantes, los rendimientos de esta campaña fueron superiores o similares a la media de los últimos 10 años. Los rindes del NOA fueron levemente superiores a los de Tucumán y zonas de influencia. Con respecto a la campaña pasada, la campaña pasada supera la actual con diferencias cercanas al 10%. En el NOA, el grupo de madurez 8 fue el que consiguió mejores resultados, mientras que en Tucumán y zonas de influencia fue el grupo 6. Si bien la tendencia de los últimos años muestra un mejor comportamiento para el grupo 8, como vimos en las gráficas anteriores, la campaña pasada y la anterior, 17-18 y 18-19, los grupos cortos se destacaron con rendimientos muy por arriba de la media, principalmente en la zona de Tucumán y zonas de influencia, donde estos grupos han logrado una muy buena adaptación. Por último, dejamos a modo de resumen para cada grupo de madurez una serie de materiales que se han destacado. Agradezco mucho su atención, los dejo con mi compañero José, y recuerden que pueden enviar sus preguntas al número que se presenta en pantalla. Muchas gracias.